Vendido por monedas por sus propios hermanos, José es arrastrado como esclavo por el desierto, mientras su destino cambia irreversiblemente ante un acto de traición que rompe los lazos de sangre y destruye a toda una familia. En 1960, Hollywood casi no se atrevió a adaptar esta historia bíblica al cine. Tal era la intensidad del dolor, la envidia y la redención que conlleva. Pero, ¿qué sucedió realmente cuando la fe, el poder y la venganza chocaron en el antiguo Egipto? ¿Y por qué su perdón se convirtió en la parte más impactante de toda la narración? Pero, ¿qué habría pasado si José hubiera elegido vengarse de quienes lo destruyeron? ¿Cómo un hombre traicionado y vendido como esclavo se convierte en el gobernante que decide el destino de sus propios hermanos? ¿Y qué secreto espiritual hace que esta historia sea imposible de adaptar, sin cambiar su verdadero significado? Al final, todo revela una verdad que cambia la forma en que entiendes el poder, el dolor y el perdón. Suscríbete y dale me gusta a este video para que YouTube lo comparta con más personas. Dale un muchísimas gracias. Si puedes, comenta qué fue lo que más te sorprendió. La película se inspira en la historia bíblica de José, hijo de Jacob, vendido como esclavo por sus propios hermanos por envidia. La historia de José es una de las más conocidas e impactantes del Antiguo Testamento, y la adaptación cinematográfica de 1960 busca presentarla de forma dramática y visualmente impactante. Todo comienza con José, un joven que desde temprana edad destaca entre sus hermanos como el favorito de su padre Jacob. Este favoritismo despierta un profundo sentimiento de envidia y rivalidad en la familia, creando una atmósfera de creciente tensión. La envidia de los hermanos no surge de repente, sino que se alimenta con el tiempo de situaciones cotidianas y la percepción de un trato desigual. Este conflicto familiar alcanza su punto álgido cuando los hermanos deciden deshacerse de él. En lugar de simplemente rechazarlo, planean una acción más drástica, que culmina con la venta de José como esclavo a mercaderes que transitaban por la región. Este acto de traición marca el inicio de uno de los viajes más intensos de la narrativa bíblica. José es arrancado de su vida familiar y arrojado a un destino completamente desconocido, donde enfrenta desafíos, sufrimiento y soledad. La historia subraya cómo la envidia puede destruir los lazos familiares y transformar las relaciones amorosas en profundos conflictos. En el contexto de la película, esta parte inicial es fundamental para establecer el tono emocional de la obra. Presenta no solo un drama familiar, sino también una reflexión sobre las consecuencias de las decisiones humanas. La venta de José no es un hecho aislado, sino el punto de partida de un largo viaje de transformación personal y espiritual. Fue una de las producciones religiosas de la época que buscaba llevar al cine una narración del Antiguo Testamento con una fuerte carga dramática y moral. Enmarcada en el apogeo del cine épico religioso, la película no solo pretendía contar la historia de José, sino también transmitir valores espirituales como la fe, el destino, el perdón y la redención. Cada escena refuerza la idea de que incluso los acontecimientos más dolorosos pueden formar parte de un propósito mayor. La obra destaca por su intenso drama que abarca traición, sufrimiento, ascensión y reconciliación, permitiendo una fuerte conexión emocional con el público. Además, sigue la estética típica de la época, con escenarios grandiosos, vestuario detallado y un tono solemne, enfatizando la dimensión sagrada de la narración. Así, la película trasciende una simple adaptación, convirtiéndose en una experiencia visual y espiritual, que transforma el relato bíblico en una reflexión sobre valores humanos y espirituales. Tras su estreno en 1960, el cine épico religioso vivía uno de sus periodos de mayor popularidad, con producciones a gran escala que buscaban recrear pasajes bíblicos con un fuerte impacto visual y narrativo. Las películas de este género se caracterizaban por escenarios grandiosos, vestuario elaborado e historias cargadas de simbolismo religioso y moral. Sin embargo, a pesar de este contexto favorable,
La historia de José y sus hermanos se consideró uno de los retos de adaptación más complejos. La principal razón de esta dificultad radicaba en la intensidad emocional de la trama. La historia involucra traición familiar, profunda envidia y conflictos entre hermanos, elementos que requieren un manejo cuidadoso para no perder la sensibilidad de la narración original. A diferencia de otras historias bíblicas más lineales, el relato de José está marcado por giros emocionales y cambios drásticos del destino, lo que convirtió su adaptación cinematográfica en un importante desafío técnico y artístico. Además, era necesario equilibrar el drama humano con el mensaje espiritual. El cine religioso de la época debía transmitir valores de fe y moral sin perder el interés del público. Esto requirió un enfoque cuidadoso para que el tema de la traición no resultara excesivamente denso, pero conservara su fuerza dramática. Por esta razón, muchos consideraron esta historia una de las más difíciles de transformar en una obra cinematográfica equilibrada. La historia narra el ascenso de José desde la esclavitud hasta convertirse en una figura poderosa en Egipto, gracias a su don para interpretar sueños. Tras ser vendido como esclavo por sus propios hermanos, José emprende un viaje marcado por el sufrimiento, la injusticia y la superación de la adversidad. En Egipto se enfrenta a numerosas situaciones difíciles, siendo inicialmente sometido a trabajos forzados. Sin embargo, su inteligencia, integridad y sobre todo, su don especial para interpretar sueños comienzan a cambiar el rumbo de su vida. Este don se convierte en el elemento central de su ascenso. En un contexto donde los sueños se consideraban mensajes divinos, la habilidad de José atrae la atención de personas influyentes, incluso dentro de la corte egipcia. La correcta interpretación de sueños importantes lo lleva a ser reconocido como alguien de gran sabiduría y conexión espiritual, lo que le abre las puertas a su ascenso social y político. Con el tiempo, José deja de ser un simple esclavo y comienza a ocupar puestos de responsabilidad dentro del gobierno egipcio. Su capacidad para interpretar sueños relacionados con eventos futuros, como periodos de abundancia y escasez, lo convierte en una figura esencial en la administración del reino. Se gana la confianza del faraón y se convierte en una especie de asesor estratégico. Esta transformación es uno de los puntos más impactantes de la narración, ya que muestra cómo alguien que comenzó en una posición de extrema humillación puede alcanzar poder y respeto. El viaje de José refuerza temas como el destino, la fe y la superación de la adversidad, destacando la idea de que incluso las situaciones más difíciles pueden formar parte de un propósito mayor dentro de la historia. Uno de los elementos más impactantes de la narración es la traición de los hermanos de José, quienes lo venden por unas monedas, cambiando su destino para siempre. Este suceso es el punto de inflexión decisivo de toda la historia, ya que representa la ruptura total de una familia y el inicio de un viaje marcado por el dolor, el abandono y la transformación. La decisión de los hermanos no es un simple impulso, sino el resultado de una acumulación de sentimientos, como la envidia, la rivalidad y el resentimiento a lo largo de los años. Veían a José como el favorito de su padre, lo que alimentaba la idea de injusticia dentro del grupo familiar. Cuando surge la oportunidad de deshacerse de él, la decisión de venderlo como esclavo se convierte en el acto extremo que define el rumbo de toda la narración. La cantidad que recibe José es simbólica y refuerza la crueldad del acto, ya que es tratado como mercancía, reducido a algo insignificante ante la codicia y el odio de sus propios hermanos. Este gesto transforma por completo su vida, arrancándolo de sus orígenes, de su identidad familiar y de cualquier atisbo de seguridad. A partir de ese momento, el destino de José se vuelve incierto y se embarca en un camino desconocido, que lo llevará a enfrentar desafíos extremos. La traición también se convierte en un elemento central de la reflexión moral, mostrando cómo las decisiones impulsadas por emociones negativas pueden generar consecuencias irreversibles y profundas. Este acto inicial es lo que sustenta toda la fuerza dramática de la historia.
pues sin él, no existiría el viaje de sufrimiento, superación y redención que define el carácter de José a lo largo de su vida. La película resalta el marcado contraste entre el sufrimiento de José y su crecimiento espiritual y político en Egipto, un pilar central de la narrativa. Por un lado, se enfrenta a la traición, la esclavitud, la pérdida de la libertad, la soledad y la injusticia constante, soportando pruebas que ponen a prueba su fe y resiliencia. Por otro, con el tiempo, su vida experimenta una profunda transformación, marcada por un ascenso gradual basado en su integridad y el don de interpretar sueños. Esta habilidad lo coloca en una posición destacada ante las autoridades egipcias, ganándose el respeto y la confianza en la corte, hasta asumir cargos de gran responsabilidad. El contraste entre el dolor y el ascenso refuerza la idea de superar la adversidad, mostrando que el sufrimiento puede transformarse en crecimiento y madurez. La narrativa también sugiere un propósito superior que guía su camino, convirtiendo su historia en un poderoso ejemplo de transformación y fe. El tema del perdón es fundamental en la narración y representa la cúspide de la madurez emocional y espiritual de José. Tras años de sufrimiento, separación y profundos cambios, se reencuentra con los hermanos que lo vendieron como esclavo. Este reencuentro está marcado por la tensión, el miedo y la expectativa, pues desconocen que José ahora ostenta una posición de poder en Egipto. Incluso después de todo lo que ha sufrido, podría haber optado por la venganza, pero la historia toma un rumbo diferente. José decide perdonar, demostrando una profunda comprensión de su pasado y de cómo cada acontecimiento moldeó su vida. Este perdón no significa olvidar lo sucedido, sino elegir no dejar que el dolor controle sus acciones. El gesto se convierte en un momento de reconciliación familiar y sanación de viejas heridas. La narración refuerza la idea de que el verdadero poder no reside en la venganza, sino en la capacidad de transformar el sufrimiento en comprensión y crecimiento. Tras su estreno, algunas escenas fueron consideradas demasiado intensas para el público familiar, lo que limitó su distribución internacional. La producción cinematográfica de la época buscaba principalmente llegar a un público amplio, a menudo incluyendo familias enteras, por lo que existía una preocupación constante por el nivel de intensidad emocional y dramática de las historias presentadas. Sin embargo, la narrativa de José incluye elementos que, por su naturaleza, conllevan una fuerte carga emocional, como la traición entre hermanos, el sufrimiento extremo, la pérdida de la libertad, la humillación y situaciones de injusticia. Estas escenas, incluso cuando se tratan dentro de un contexto moral y religioso, podrían tener un fuerte impacto en el público, especialmente en los niños y los espectadores más sensibles. En algunas regiones, esta intensidad se consideró un obstáculo para la mayor exhibición de la película, ya que no todos los mercados estaban preparados para manejar este tipo de dramatización dentro de una obra religiosa. Además, el ritmo dramático de la narrativa, combinado con la seriedad de los temas abordados, hizo que la experiencia cinematográfica fuera más densa que la de otras producciones del mismo género de la época. Esto contribuyó a una recepción más limitada en algunos países, reduciendo su alcance internacional en comparación con otras grandes producciones épicas religiosas. No obstante, la película mantuvo su importancia dentro del género, siendo reconocida por la profundidad de su historia y la intensa manera en que retrata los conflictos humanos y espirituales presentes en el relato bíblico original. La película se inscribe en la tradición del cine bíblico, que buscaba recrear historias sagradas con gran dramatismo y valores morales bien definidos. Este género tuvo una presencia destacada en épocas del cine centradas en producciones épicas y religiosas, cuyo objetivo no era solo entretener, sino también transmitir enseñanzas espirituales y reflexiones éticas. En José y sus hermanos, este enfoque se manifiesta en la adaptación de un complejo relato bíblico a una intensa narrativa cinematográfica, centrada en las emociones humanas y los dilemas morales universales. El cine bíblico de esta época se caracterizó por su grandiosa estética,
con elaborados decorados, vestuario detallado y un tono solemne. La obra aborda temas como la traición, el sufrimiento, la superación y la redención, reforzando un mensaje moral más amplio. De este modo, se inserta en un movimiento que utilizó los medios audiovisuales como forma de reflexión espiritual y cultural, manteniendo la esencia bíblica y adaptándola al lenguaje cinematográfico. Su mensaje final deja una profunda reflexión sobre la fe, el destino y cómo incluso las traiciones pueden formar parte de un plan mayor. La conclusión de la narración de José no se limita a un simple desenlace de su historia personal, sino que amplía el significado de los acontecimientos a lo largo de su vida, sugiriendo que cada suceso, incluso el más doloroso, puede tener un propósito dentro de un contexto más amplio. El viaje de José, marcado por la injusticia, el sufrimiento y la superación, lleva al espectador a reflexionar sobre la idea de que el destino no es solo una secuencia aleatoria de eventos, sino algo que puede ser guiado por un poder superior. La fe desempeña un papel fundamental en esta interpretación, ya que sostiene a José durante los momentos más difíciles de su vida, permitiéndole mantener su integridad incluso ante la adversidad. Las traiciones que sufrió, especialmente por parte de sus propios hermanos, se reinterpretan al final como parte de un proceso que lo condujo a un significativo crecimiento personal y espiritual. Esta visión transforma el dolor en aprendizaje y el sufrimiento en un paso necesario para alcanzar un propósito mayor. El mensaje final también refuerza la idea del perdón y la reconciliación, demostrando que incluso los conflictos más profundos pueden superarse con comprensión y madurez emocional. Así, la historia concluye con una reflexión sobre la esperanza, la resiliencia y la creencia de que la vida puede tener significados ocultos que solo se revelan con el tiempo, especialmente cuando se observa desde la perspectiva de la fe y la confianza en un poder superior. El perdón de José demuestra que incluso la mayor traición puede tener un resultado inesperado. Y si esto te sorprendió, en el siguiente video conocerás una historia aún más impactante que pocos han escuchado.